aquí viene lo más importante, el tema del dinero. ¿Qué es lo que abarca? ¿Verdad? Muchas áreas, entre ellas, ¿cuáles? El tema del dinero abarca muchas áreas, entre ellas contabilidad, manejo de impuestos, inversiones de diferentes tipos, etcétera. A medida que vas creciendo, debes ir pensando en tener tu equipo 1A de asesores. La gestión financiera no se trata solo de ganar dinero, sino de entender cómo maximizarlo y optimizarlo. Y para lograrlo, debes asesorarte muy bien. Por ejemplo, los impuestos no son un castigo, sino un sistema de incentivos. Tener asesores que dominen las leyes fiscales y que asesoren bien para usar los incentivos pueden ahorrarte cantidades grandes de dinero. La regla es, las personas con mentalidad de abundancia tienen corporaciones y optimizan el movimiento de su dinero para reducir al máximo su pago de impuestos. El empleado gana dinero, paga impuestos inmediatamente, vive de lo que le sobra. Las corporaciones ganan dinero también, gastan o invierten el dinero y pagan impuestos sobre lo que les sobra. El viaje hacia la abundancia no es solo acumular riquezas, sino construir un camino financiero que sea sostenible y significativo. Comencemos. No sé si ustedes pudieron notar la diferencia entre el empleado y el rico, con el empresario, las corporaciones. ¿Qué pasa? A veces nosotros tenemos miedo, ¿no? Aquí en mi país la gente tiene miedo sacar lo que se llama el RUG para hacer declaraciones. Yo le digo, no tienen idea. Por ejemplo, aquí el adulto mayor tiene la potestad de recuperar el IVA, el impuesto que es el 14, el 15%. Aquí en Ecuador el IVA es el 15%, o sea, por cada $100 pagas, te retienen $15 y el adulto mayor puede recuperar. Entonces, de hecho, mi país es uno de los países más costosos el impuesto, más que Estados Unidos, más que España. Los impuestos son muy altos acá en el Ecuador para ser un país tan pequeño. Entonces, yo te pregunto, ¿cuánto sabes sobre el sistema de impuestos de tu país? ¿Conoces los incentivos fiscales disponibles para individuos y negocios? Por ejemplo, si a mí me preguntas, yo conozco lo de mi país. ¿Cuál es el impuesto que tú pagas en Nueva York? Aquí se paga el 8%, creo que es el impuesto. Estamos hablando que acá en Ecuador es el 8% antes era el 2%, el 1,5% en Estados Unidos. No sé ahora. ¿Cuál es el impuesto Aquí, en España? aquí en España nosotros por los productos de Forlight pagamos el 21% de aquellos productos que son, por ejemplo, de belleza. Ya, Y pagamos el 10% de los otros productos que son suplementos nutricionales. Pero, interesante. pero no y lo interesante es que a nosotros cuando compramos pagamos el IVA, pero según la empresa, nosotros tenemos que devolver ese impuesto. Eso es por un lado. Y por otro lado, cuando tú ganas, como ha comentado ya Delia, y, y pasas un tope, pues tienes que pagar ya como una persona que es autónoma. Tienes que pagar al mes una cantidad por, por lo que tú estás generando, ¿no? Si no, te ponen una multa. Y esa multa, pues ya te- es demasiado alta por no haber declarado eso. Cuando yo trabajaba, cuando yo trabajaba y me venía mi declaración de la renta, la hacía todos los años, me ponía ahí for life, por decir, 600 euros. Yo tenía que decirle a Hacienda si esto era un rendimiento de trabajo o no. Y de acuerdo a lo que yo le decía a Hacienda, Hacienda me devolvía lo que me había retenido for life, lo dejaba para Hacienda. Pero yo siempre ponía que eso era un rendimiento de trabajo y me lo devolvían a mí. Wow. Pero ahora, cuando yo ya estoy jubilado, yo ya no puedo hacer eso. Yo ya no puedo trabajar. Yo no puedo generar un ingreso porque si no me quitan mi pensión.
Wow. ¿sí? Entonces, ¿cómo Entonces, haces? he puesto a nombre de mi esposa mi código, ¿no? Wow, qué increíble. Sí, sí, o de lo contrario, como comentaba antes Delia, generar más de 1.500 o 2.000 euros que le diga yo a Hacienda Española, muchas gracias por la pensión que me están dando, pero yo la estoy generando yo por otro lado. Ya no la necesito. Claro, ese sería algo que tendría que haber hecho yo antes de jubilarme, para que Wow, ahora diga yo, bueno, no, no necesito, ¿no? Gracias, pero no necesito. Entonces, correcto. ah, Mira qué interesante, ¿no? claro, Ahora sí ves, pero ¿cuándo sale a colación esto? Cuando tú comienzas a aprender, a conocer cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, hasta dónde llegas. Qué interesante. Gracias, Roberto, por compartir esa parte, ¿no? Y ahí tienes tú una razón más poderosa de enseñar a la gente que está cerca de ti, que lo hagan ahora, que dupliquen, que tripliquen el cheque para que no dependan de un pequeño, perdóname, de un pequeño sueldo, ¿no? ujú. Pero que al final del día, ¿sabes qué? Yo diría, ¿no? No deberían de quitarte, ¿sabes por qué? Porque es tu derecho. Ya, pero Tú está diste hecha la toda ley tu vida de así. trabajo. Es que la ley es así, Acá en Ecuador no. claro. Acá tú puedes ser jubilado y puedes ganar. Ejemplo, mi esposo tiene de jubilación $350 como sueldo, pero su cheque es de $3,000 de comisiones. Ujú, claro. Lógico, le retienen el 8% del impuesto a la renta y el 30% del IVA. El IVA no puede recuperar porque al momento que se pone a recuperar, pues perdería la libertad de ser empresario. Entonces, pero el impuesto a la renta sí puedo recuperar, Sí, que en el año sí suma 3, 4 mil dólares de impuesto a la renta. Entonces, mira, es saber cómo funcionan los impuestos en tu país, ¿sí? claro, claro Ahora, que sí. Y ese tema que tú estabas haciendo la vez pasada, la última clase, yo la estaba ajá, escuchando y decía yo, qué bueno que todo el mundo sepa cómo funciona esto, porque claro, casi nadie lo habla, nadie te no, lo dice. nadie. Y sabes lo que ocurre, que de pronto un día te llega una carta de Hacienda y te dice, necesitamos revisar su esto. Y tú dices, ah, vale, muy bien, vas allí y te dicen, usted tiene estos ingresos. Ah, sí, son unos productos que a veces los recomiendo y por eso recomendación me dan un dinero. Ya, pero es que eso tiene usted que haberlo declarado antes. Y por no haberlo hecho, una multa de 2.000 euros. Dios Y dice, mío, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si esto no, si es más de lo que yo he ganado en 3 años, ¿cómo me va a cobrar usted esto? Es que hacía la ley. Y entonces, ya, tú no le puedes decir a alguien eh, que tiene que pagar impuestos. Haz este negocio, pero tienes que pagar impuestos. Entonces, o sea, tú tienes que saber la ley, como acabas de decir, y comentárselo a la gente. Y bueno, si ya ganas más de 1.000 euros, pues ya te interesa hacerte autónomo, pagas todos los meses, creo que 100 euros, y ya haces tu trabajo bien. no, o sea, es terrible esta situación y es en el mundo entero, por eso es importantísimo. Mira cómo vamos sacando, ¿no? Ahora, ¿es importante investigar un incentivo fiscal específico? Sí, sí, lo que yo te decía. Yo perdí mucho dinero porque mis cheques en Ecuador eran Sucre desde el año 2000, pero yo desde el año 91, mis cheques sumaban 3, 4, 5, hasta 20 millones de sucres ganaba mensualmente. Entonces, en 20 millones de sucres, el impuesto a la renta era el 8%. Estamos hablando que yo perdí mucho, mucho, mucho dinero fiscal, porque se quedaban ellos, nunca yo reclamé, porque no entendía, porque no conocía. Toma en cuenta eso. Por eso, mis queridas amigas y amigos, aprovechando al reducir tus impuestos, puedes generar más dinero. Yo, por ejemplo, lo que yo les comentaba, ¿no? O sea, yo cómo hago con el IVA, porque el IVA yo tengo que pagar, o sea, del
15% que me cobran de impuestos, el 70% queda en las oficinas corporativas de Forlay, directo, no hay vuelta a quedar. Pero el 30% la empresa me da el dinero a mí y yo tengo que pagar al fisco, tengo que pagar al gobierno, Exactamente. Ajá. ¿ya? Pero ¿qué hago yo? Yo ahora todo compro con RUG, todo, entonces ¿qué hace mi contador? Simplemente mi contador lo cruza los valores y yo no tengo que pagar nada. ¿Por qué? Porque también yo ya pago a entidades, ¿no? Entonces, cuando compensas, ahí sale recién tu verdadero trabajo. Pero si yo antes no sabía eso. Entonces, imagínate, todo el dinero se me llevaba. Claro, quiere decir que con el RUC que tú tienes permiso ya para hacer tu negocio, el negocio que quieras. Sin Libre. embargo, la gente aquí trabaja por cuenta ajena, tiene una nómina y tiene que hacer este negocio, pero no tiene permiso para hacerlo. Porque si llegas a superar un tope, ya no puedes estar haciéndolo. Ya tienes que inscribirte y sacar tu RUC. Y aquí es convertirte en autónomo, por decir, para que lo puedas hacer. Pero Wow. todo eso lo tenemos que conocer para comentárselo a la gente. No conocerlo y decirle, mejor no le digo, no. Tienes que conocerlo para que le comentes cómo puedes tú superar esa barrera. Eso es todo. Ujú. Y sabes que al final del día es un favor a la gente que le haces, ¿no? Le ayudas a despertar. Pero ya cuando comienzas a ganar tus 3, 4, 5, 10.000 euros al mes, necesitas preocuparte de eso, ¿sí o no? Ya no te preocupa, ya no te preocupa. Porque imagínate con 2.000, con 5.000 dólares, perdón, euros, hablemos en España, eso no es buen ingreso. ¿Puedes o no puedes vivir bien? Claro, con 5.000 Estamos, euros, con cinco ajá, mil euros ya te vas tú a la línea a visitar a Delia porque tienes que pagar tu hotel y después te vas a otro sitio y te vas paseando por todo el mundo porque tienes cómo sustentar. Pero ¿ves? O sea, para vivir en España, ¿tú qué presupuesto necesitas? 800 euros teniendo tu casa pagada solo para comer y para movilizarte, porque no pagas alquiler ni pagas hipoteca, ya tienes tú para comer y para tu movilidad y eso, y ya está. Ya para vivir el día a día, Exactamente. pero para vivir un poquito cómoda, Ah, bueno, ya si quieres vivir cómodo, ya tienes que echarte a los 1.500 euros. o sea que con 2.000 euros tú podrías estar bien, Claro que sí. ¿ok? El sueldo ya, ¿cuál es el sueldo promedio? 1.100, 1.200. ¿Ok? Mira, o sea, no es malo tampoco, ¿no? O sea, se puede vivir, o sea que yo sí podría vivir allá entonces. Si no tienes asesores financieros, investiga y selecciona al menos un profesional, un abogado fiscal, un asesor de inversiones, etcétera, que pueda ayudarte en tu situación financiera. No es necesario que pagues por ellos si aún no puedes, pero puedes tener referentes que ofrezcan contenido de valor que te eduque en tus redes sociales. Haz una lista de al menos 5. Siempre en la parte de Hacienda o en la parte de impuestos, siempre hay asesores gratuitos del gobierno o de Hacienda a los cuales tú puedes recurrir. Como fue mi caso, yo antes de jubilarme fui ahí porque yo quería seguir trabajando, pero me dijeron no puede usted trabajar. O sea, me fui a conversar con ellos y yo le dije, pero si lo que me queda de pensión no me va a alcanzar para vivir, de alguna manera tengo que generar más ingresos. Pues no puede trabajar, me dijeron. No puede usted trabajar porque si no le quitan la pensión o parte de su pensión se la retienen y le dan aquello que usted gana por el otro lado. Va a formar parte de lo que tenemos que darle de pensión y le damos la diferencia. Pero qué interesante es saber de que tenemos que hacer eso, que tenemos que ir a una entidad que nos pueda asesorar, que sea gratuita si es que no la podemos pagar, para saber
cómo va nuestro negocio y qué nos cuesta a nosotros tener este negocio. Es importante. Muchos, bueno, ya lo hemos hecho, pero hay que animar a que así lo hagan todos, ¿no? Para que se enteren de cuál es la situación. Analiza tu enfoque fiscal. ¿Cómo manejas actualmente tus impuestos? ¿Eres un empleado que paga impuestos directamente o utilizas estrategias fiscales más avanzadas? ¿Ya tienes creada una empresa? Bueno, esto ya es un poco mayor, ¿no? Porque como leíamos antes, si tú formas una corporación o te haces autónomo, tiene la posibilidad de pagar menos impuestos o que te lo devuelvan después de gastos de oficina, gastos de movilidad, gastos que puedas hacer cuando tienes una corporación, le descuentas de tu utilidad para que pagues impuestos sobre lo que te queda al final, ¿no? Y eso sería una buena opción para todos nosotros, ¿no? Hacernos autónomos y ver si es que lo que se paga de impuesto por ser autónomos compensa o cuánto tendríamos que ganar nosotros para que nos merezca la pena hacernos autónomos y pagar, por decir, 100 euros todos los meses aquí en España. O si es más, cuánto es lo que tendríamos que generar para estar haciendo nuestro negocio de manera tranquila, sin que nos sorprendan con alguna multa o algo por el estilo. Dice, por eso revisa tu última declaración de impuesto y busca áreas donde podías haber optimizado tu situación fiscal. Esto puede ser la base para futuras mejoras, ¿no? Y a veces nos detenemos por cosas que tal vez con un poquito más de esfuerzo los hubiésemos podido superar. Por eso es que se dice que revisemos de qué manera podemos optimizar nuestra situación fiscal. Esto puede ser la base de futuras mejoras. Escribe lo que hayas encontrado. Bueno, cada uno aquí puede ya, de acuerdo a lo que investiga, ver qué cosa es lo que puede hacer, ¿no? Planifica tus finanzas, esto está mucho mejor. Tienes un plan claro para invertir tu dinero, sabes dónde hacer que tu dinero tenga bebés. Bueno, esta es una manera muy, muy importante, ¿no? Aquel perro que decía Gloria, que tenía que motivarnos a movernos, pues puede ser alguna inversión, algún compromiso económico que hagamos, ¿no? Por ejemplo, comprar un terreno que nos cueste pagar al mes $200 y que tengamos que trabajar para conseguirlos y poder así pagar ese terreno o cualquier otro bien que podamos comprar, ¿no? O sea, ponernos detrás nuestro una preocupación, algo que tenemos que hacer para poder, eh, para que nos motive a hacer algo, ¿no? Y eso al final es una inversión. Recuerda, el juego del dinero es un desafío que puedes conquistar con conocimiento y asesoramiento adecuado. No tendrás tiempo para ser experto en todo, así que asesórate bien a la hora de tomar decisiones financieras.